Y ya estamos conectados en las redes. Bueno, y se me ocurrió decir una cosa que Johanna había dicho en otro diario, en otra radio enemiga, a propósito de un, no sé si es verdad o no, pues ya todo hay que confirmarlo. Un tuit que te decía que soltaron a Hermosilla como parte de la negociación. Y yo oye, de la negociación de la FP, y lo tiré en No. el panel. Don Nicolás, Fue parafina, así. vamos, don Nicolás, al aire. Pero Señora, no sé si lo dije en no, esos términos. sí, no se No preocupe. creo haberlo Sí, dicho en esos términos. la voz que usted conoce ya es Johannes Kaiser, el político del momento. Ya vamos a ir. Claramente algo pasó en una encuesta, gracias a Radio Conquistador, pero bueno, no lo vamos a decir. Oye, estamos aquí en 7 PM, Ideas con Fuerza. Don Patricio Gajardo Lagomarsino, don Hola, ¿cómo Johannes. están todos? Hola, Día viernes. qué buen. Sí. Entonces, relajadísimo. Hoy día este programa será una taza de leche. Su humilde locutor comercial, Nicolás Larraín, y Johannes Kaiser, diputado de la Nación. Don Johannes viene, ¿algo va a decir? ¿Alguna Sí, tú estabas sabrosura? comentando el tema ese de ese tweet donde supuestamente yo Ya. había dicho de Déjeme que... contarle a la audiencia. Estaba yo en Ya. un programa político hoy día que hago de noticias y estaban todos muy nerviosos. Yo los noté el panel nervioso con una encuesta que salió, ya la comentaremos. Don Pato nos dará las luces. Y a mí se me ocurre más encima comentar una cosa que había leído un tweet de algo que salió una foto tuya, como en la Radio Infinita, no quiero nombrarla, más la nombré, se me pasó, como que tú habías dicho algo así como el texto, era un texto, no te vi decirlo, hoy día ya hay que, uno no sabe lo que es fake news, como diciendo, asegurando, aseguraba que habían soltado a Hermosilla como parte de la negociación, una cosa como, probablemente soltaron a Hermosilla y fue parte de la negociación de Chile Vamos y le firmaron la FP por eso. Comenta Johannes Kaiser en su radio El Conquistador. Mira, ¿No fue eso? que el caso de Hermosilla probablemente era parte de la negociación es algo que yo planteo. Ya. Y cuando digo probablemente significa que no estoy seguro. Si estuviese seguro, lo habría dicho. Pero ¿qué es lo que sucede? En nuestro país se acuerdan cosas muy raras. Se acuerdan cosas tan raras como que el señor Boric le termina entregando el litio a Sokimich. O sea, nos acordamos un poquitito del escándalo que habían hecho con el tema del caso Penta, habían perseguido a la propia ministra Toá, que ahora la quieren levantar de candidata presidencial, por haber recibido lucas de Sokimich en su momento por financiamiento irregular de la política. Bueno, justo a al yerno de Augusto Pinochet Ugarte, Gabriel Boric le entrega el litio. Repitiendo entonces lo que hizo el general hace muchos años atrás, pero cuando el litio no valía nada. Pues el litio no valía nada cuando le entregaron Sokimich ¿cómo se dice? A Ponce Lerú. Salitre no valía nada, desde la Primera Guerra Mundial que no valía nada. Pero ahora le asignaron entonces un contrato multimega millonario al enemigo jurado del Frente Amplio del Partido Comunista. Y eso va de la mano de un acuerdo de pensiones muy extraño, con queso y vino en la casa del señor Salaquet, donde participaba entonces tanto la ministra Jara como representantes de grandes compañías que se dedican al comercio financiero, si lo queremos decir así. Y todo esto no tenía nada que ver, por supuesto, tampoco con Chadwick y con Hermosilla. Lo que sucede es que puede que sea, puede que no sea, Pero pero honestamente en este país todo puede ser, uno correcto. está Pero curado el espanto. déjeme preguntarle como periodista, que no lo soy, Johannes, al respecto, disculpe que lo encare. ¿Tienes algún antecedente o fue un rumor que te llegó a tu teléfono y te hizo sentido, si pudiera No, ¿qué contarlo? probabilidad? A ver, te voy a dar a ver, mira, te voy a dar un par Me va a de contestar con indicios. una pregunta. En Chile les encanta condenar por indicio a los jueces y aquí hay la prueba indiciaria se llama. ¿Ok? Tú te acordarás que cuando empezó a negociarse o a tramitarse el proyecto de ley de reforma de pensiones, en la Comisión de Trabajo se le abre
tablet o el laptop se conecta entonces, o el tablet de uno de los asesores del Ministerio del Trabajo, y estaba un señor de la Reinvial ahí, Claro, asesorando al gobierno. claro. Esto es después de que la Reinvial y la ministra Jara y otros actores se reúnen en la casa de Salaquet, Esa es a la que... en una reunión que debe haber sido, o sea, declarada como lobby, pero no lo fue. ¿Ok? Entonces, la UDI hace tremendo escándalo por esto en ese momento. Henry Leal hace un tremendo escándalo porque, ¿qué estaba haciendo entonces? Porque era una cuestión que evidentemente es compleja, sobre todo porque el proyecto de ley traía en su momento una administradora que iba a ser estatal, pero iba a ser licitada. Entonces ahí entraban ciertos administradores de fondos, podían entrar a todo esto, y de hecho ahora van a entrar, gracias a que se eliminó el encaje. Entonces, cuando tú ves que todas estas piezas como que calzan, entonces, bueno, suena a acuerdo. Suena a acuerdo cuando tú ves que el senador Cruzcoque sale a cobrarle al gobierno el límite del 5% para los partidos como si hubiese sido algo negociado, siendo que se está Pero, tramitando recién la reforma política en el Congreso. pero Johannes, a mí me parece muy coherente tu diagnóstico y creo que evidentemente que en el tema de la reunión con, digamos que se dijo que no se señaló en su momento de lobby, digamos, y que hubo algún acuerdo que va más allá de lo que nosotros conocemos para la reforma previsional. Pero ¿tú crees que una cautelar, el cambio de una cautelar, como el caso de Hermosilla, que lo trasladan para la No, casa, no no lo ¿Iba creo yo creo. en que... el paquete? Yo creo que el tema de la cautelar no es Ah, lo relevante aquí. Yo creo que si el caso Hermosilla se resuelve por la vía de un acuerdo político, no va a ser a través de la cautelar, definitivamente. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Patricio. Ya, Lo que sí quiero hacer presente es que aquí en este país han habido acuerdos anteriores para salvarle el pellejo a todos los implicados. por Recordemos supuesto, cuando sí, Michelle Bachelet sacó al director de impuestos internos para que no persiguiera las responsabilidades el financiamiento ilegal, las boletas truchas para el financiamiento ilegal de la política. Recordemos cuando el señor Longueira le salvó el pellejo al gobierno, a todo el gobierno de Lagos, se vieron heridos todos presos por el tema de los claro. sobres con todo sobresueldo. sueldo. Sí, ahora, ¿Ok? O sea, Perdona, no es la ahí, primera, no sería la primera vez no, donde se ponen de acuerdo en salvarse los unos a los otros el pellejo claro, ante la yo judicatura. quisiera ¿Cómo? recordar, disculpa Nico, un sí, segundo solamente, que hacer un punto ahí. Yo quisiera recordar que ahí hubo un dictamen del Servicio de Impuestos Internos de que los sobresueldos que se pagaban a través de sobre, justamente, por eso llevan ese nombre, no estaban sujetos a tributación. ¿Ah? Yo les diría a el resto de los ciudadanos chilenos cuando a uno le condonan algún tributo. ¿Ah? A Digamos, propósito de condonar tributos, ¿tú sabías que a Bachelet y a Piñera le condonaron de impuestos internos el tema de las contribuciones que no habían pagado por las casas en Caburga? ¿Te acuerdas o no? Mira, tienes toda la A ver, razón. Bueno, ¿a parece cuántos ciudadanos el impuesto, o sea, el servicio de ladrones con chapa, que se llama impuesto interno, le ha condonado si esta cuestión fue como la Polar, ¿de verdad? Cuando le sí. condonaron a la Polar, sí. le Claro. condonaron a Oye, dos expresidentes de la República que tenían, por lo demás, uno de ellos más de $1.000 millones y podía pagar sus contribuciones muerto de la risa. sí. Perdón que parezca tan lineal y pierda mi virginidad públicamente delante de Ten ustedes. cuidado, Para, estimado, tienes que tener sí, cuidado. pierda mi virginidad en lo lineal y lo ciudadano que uno se imagina. Este tipo de probables negociaciones, estamos hablando, son grotescas hasta llegar al extremo de pasar un papel o anotado o verbal de qué cosas se tratan, en donde supuestamente los ciudadanos creemos que los poderes ejecutivos funcionan. ¿Cómo se aplica? Voy a La explicarlo. separación de poderes funciona. Veo al fiscal Valencia mucho más cercano a la derecha. Por lo tanto, me imagino una derecha presionando ellos al fiscal diciendo arréglanos el condoro de Hermosilla. O Valencia es diciéndole, compadre de Elizalde.
¿Cómo? Claro, bueno, Valencia puede ser. es Por lo compadre tanto, de Elizalde, espérate, sí, para imaginarnos lo cómo es la literal. mafia. Van a la reunión y le dicen, te pido por favor, llamen a, no sé quién, el fiscal, a Armendario, o no jodan desde el gobierno, no jodan, está toda lo que hablaba O Mirko saquen al Macari, fiscal todo es una Cooper, por trenza ejemplo. de llamados telefónicos, que todo esto es un puterío que no tiene límite para entenderlo, porque uno dice, ¿cómo le van a pedir al Ejecutivo que Patricio, ayude Patricio nos puede a contar, Hermosilla, si Hermosilla lo están viendo los tribunales y pero la espérate, fiscalía? Patricio nos puede contar cómo fue la nominación y la designación de Abbott. Fue eso. Por lo tanto, está lleno Fue de justo lo llamados que estoy todavía. describiendo. Oye, Pato, siguen Absolutamente. los llamados para allá y para acá, a Valencia y todo, Bueno, jueces, ya, listo. a ver, en el caso que nos estamos refiriendo, Hermosilla, que yo creo que es el más claro posible, en términos de un trabajo profesional dedicado y explicitado en la grabación esta de la Leonarda Villalobos, en la cual se explicita delitos que él mismo reconoce en ese... Estamos cometiendo delitos, no se olviden ustedes Ah, la grabación, y él lo mismo lo señala. Ahora, en lo que yo sí hago un cambio, ¿ah? En términos de pasar de segunda a tercera, en el sentido de que no necesariamente en las conversaciones políticas todo tiene que ser como conspirativo de o acuerdo. con una finalidad Con una delictual. finalidad negativa, no. Está No, claro, no, 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 estamos de no. acuerdo. O sea, hay conversaciones que son normales, como las podemos tener nosotros, ¿ah? Acá en este trío, y que yo puedo hablar con Johannes, yo puedo hablar contigo, etcétera, y que no necesariamente atentan contra un trabajo profesional. En eso, de los políticos me refiero, y aquí yo No, embarco a porque todos los políticos, es incluyendo necesario que de los políticos Johannes, hablen entre ellos, eso está claro. por Pero supuesto. el marco es Correcto. relevante. El marco relevante, por supuesto. ¿Ya? Es que en ese sentido, a eso es lo que yo voy, es que la gente tiende a ver a todos los políticos como que actúan en forma casi solamente en pro de sus intereses. Johannes, que está metido en una carrera presidencial con tanto éxito que vamos a analizar seguramente, Nicolás, ¿ah? Sabe y conoce el mundo político y que evidentemente se mueve dentro de relaciones de todo tipo y Lo demandas además de interesante, todo tipo. ¿te cuento algo, Patricio? Sí, Conozco el mundo político, lo conozco de afuera. ¿en Hay serio? círculos, hay Pero no círculos. perteneces a él, No, no perteneces a él. yo pertenezco al Congreso, es decir, yo veo qué es lo que llega al Congreso, qué es lo que se hace en la comisión, se conversa a veces incluso lo que son modificaciones legales y todo el tema. Pero yo te diría que hay temas concéntricos, círculos concéntricos, ¿ya? Cada vez más cercanos en este país, que no solamente pasan por el Congreso. Existe una política que no siempre se ve, ¿de acuerdo? Y el resultado es muchas veces lo que tú ves en el Congreso, de cuestiones que ya se acordaron a otro nivel, ¿ya? Ese es un punto súper relevante porque ahí transparentar quién conversó con quién. Yo creo que nosotros tuvimos algún tipo de indicio de esto cuando se hizo el acuerdo para las bases del segundo proceso constitucional, ¿ya? Que ese Sí, acuerdo también se hizo, tú te acordarás, se hizo sí. sin actas, se hizo a puertas cerradas. Esos son los expertos, ¿no? Los Los expertos expertos, previamente. se hizo, no, antes de los expertos incluso, fue Antes de los expertos, Cuando el llegan las acuerdo que llevó reglas, a la después de reforma la reunión del 15 de constitucional, noviembre, las reglas. claro, correcto. eso se hizo a puertas cerradas sin acta. Los 12 bordes, si así lo quieres decir. ¿Ya? Eso se hizo sin acta. Y la pregunta es, bueno, ¿quién participó de esto representando a quién? Ahí tú tienes una institucionalización de algo que de todas maneras pasa a otros niveles, donde se producen conversaciones
Y pueden ser conversaciones perfectamente factibles, como por ejemplo la del presidente del Partido Republicano o el presidente del Partido Libertario, que están conversando sobre una lista común en materia parlamentaria, ¿ok? Perfecto. Pero puede ser que haya también otras conversaciones, y eso es lo que explica hasta cierto punto cómo llega un proyecto de ley como el proyecto de reforma de pensiones y simplemente lo pasan a matacaballo, porque la conversación no se dio en el Congreso, la conversación ya se había dado. Ese es el punto. Una consulta, disculpa, es solamente una consulta, Johannes, a los libertarios o republicanos, lo que tú sabes, ¿alguna vez hubo algún intento al menos de conversar el tema de la reforma de pensiones con ustedes? No con nosotros, no. O sea, me acuerdo el día de la votación, quizás en los días anteriores cuando estábamos reclamando, que algún parlamentario venía y decía, oye, si no es tan grave, ¿ya? Pero ya estaba resuelto. O sea, ya estaba resuelto, no hubo ninguna, no es que se hayan sentado o hayan conversado con nosotros, ok, para establecer cuáles eran los intransables del resto de la oposición. Y no es menor, porque si tú haces el análisis, estaban hablando de un 30% de la votación chilena. O sea, del total, que es lo que representa más o menos, especulo yo hoy día, entre el Partido Republicano, el Partido Libertario, el Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano. Más o menos. Palas, picos y asadones, 30%. ¿Por qué iba entonces Chile Vamos a llegar a un acuerdo, despreciando el llegar primero a un acuerdo con ese 30%, que le habría asegurado, si lo respaldaba en el acuerdo, gobernabilidad y una proyección positiva de ese acuerdo? Ese es un tema. Es un tema interesante a consultar. Bueno, ¿qué le pasó a Del Guille? ¿Qué le pasó a Schalper? ¿Qué le pasó a Chaguán? ¿No podían conversar o es que simplemente se cerró republicanos completamente a la reforma? Ese no es el caso, por lo demás. Ahora, O libertarios. Johannes, claro, ese grupo de poder en las tinieblas, llamémoslo, y lo pegoteo con la segunda noticia del día, que bueno, o sea, el tema de esta encuesta que ha aparecido contigo, pero más allá de la encuesta, tú claramente vienes en el último tiempo subiendo, aparece esta encuesta, saltaron todos, yo la cantidad de mensajes que he recibido y he visto en las redes, saltan como entre miedo, una pulsión de atacarte muy fuerte, muy fuerte. Pongo, por ejemplo, a la periodista Mirna Schindler, que sube un video así, pero vuelta loca. Una cosa que atacando, que dice que el domingo ocupaste pura fake news, pero Mirna, con todo cariño, diga cuáles son las fake news. Esa cosa que dice, oye, son fake news, y no dice que lo que no tiene fuerza su video. Oye. Mirna tiene su propia agenda política también, si lo Sí, sabe. pero no. El Pero problema es que perdón, no lo sincera. con cariño, Mirna. No calienta a nadie si no me da O argumentos. era Diga, cariño ladre Carlos. y diga con cariño. Pero probablemente esta encuesta que te ubica en el primer lugar con 25 puntos, debajo Evelyn 21 y Carolina Toá con 21, es como de intención de voto, don Pato. Usted la corrige después, lo que quiero decir. Eso probablemente esos grupos de poder, ¿ya? A un candidato, no pensemos en Johannes Kaiser, a cualquier candidato se le debieran acercar a dialogar en algún momento de este proceso, ¿no? A una reunión, un café, algo. Y que probablemente no lo podrías contar en la radio. No, todos los grupos siempre. Yo, por ejemplo, ¿cuándo fue? El lunes tuve un desayuno con inversionistas institucionales. ¿Ya? El martes, creo que fue el lunes, sí. El martes. Pero todo, como tú eres Mateo, todo por reunión de lobby, ¿no? Eso es lo que dijiste el otro día. Todo por lobby. Todas las reuniones. Todo informado. Esto que hacemos aquí no tiene que pasar por lobby, este programa radio. No, esto no es lobby, porque a menos que tú quieras que yo cambie la legislación en una dirección específica, no sería lobby. Te estoy embaucando hipnóticamente para que hagas algo que yo quiero. No. Entonces, el punto es que efectivamente tú tienes contacto con gente que tiene influencia económica, tiene influencia mediática. Por ejemplo, un tiempo esta parte he tenido también desayunos con algunas redacciones. Pero, y por ahí va el poder fáctico entre medio de esas reuniones. El punto es que, a diferencia probablemente de otras candidaturas, yo no tengo una red de poder externa a lo que es la política institucional. No sé si me explico. O sea,
yo no podría, por ejemplo, presionar a un medio de comunicación para que saque un artículo negativo sobre un adversario político. Y no lo haría tampoco, es un problema ético. Bueno, Pero, sí tenerlo. Perdón, déjame pasarle una pregunta a Pato con este tema para que nos aclare, porque otra cosa que me ha llamado mucho la atención en redes sociales es el nivel de apaleo que le llegó a la Black and White, como que una encuesta que se ha equivocado y todo, hasta Pepe Au diciendo todos los errores. ¿Por qué no nos cuentas, Pato, quién es Black and White y cuánta credibilidad le podemos dar a esto? Que quiero adelantarle a la gente que Johannes, fuera de cámara, la encuesta no lo mueve ni mucho más ni mucho menos. Dijo, hay que ver, o sea, estamos más excitados nosotros. Yo quiero decir, probablemente. Johannes no se mueve mucho, pero ¿quién es Black and White, Pato? ¿Y cómo la ves? Black and White yo la conozco bastante porque trabajaba en su momento con Sichel y medía... Lo dieron ganador, dicen, contra Cast y se equivocó. Esa es la que me han repetido. No. Pero cuando estaba en el ministerio, antes de que pudiera lanzarse como presidenciable, él trabajaba en Black and White y por lo tanto nosotros medíamos los niveles de conocimiento, etcétera. Y lo primero que tenemos que decir es que una encuesta es seria. Paola Sael es la directora, digamos, de esa encuesta. Es una encuesta seria y por eso la repercusión, es decir, ¿por qué el impacto? Porque si hubiera sido una encuesta así al voleo, no hubiera producido ningún impacto. Tú tienes que medir la reacción política en función de la credibilidad que tienen los estudios. Ahora, las encuestas son fotos del momento, pero ¿qué es lo que trae más allá de los porcentajes y que si Johannes gana en primera vuelta y lo que me parece disculpa, pero creo que la particular... redacción estaba mala. Sí. Lo que pasa es que dice, yo ganaría la primera vuelta, pero no en primera Exactamente, vuelta. Sí. Estaba mal la redacción, porque todo el mundo creyó que Johannes era presidente de la República. No, eso no es así. Bueno, los porcentajes tú los dijiste, yo los tengo acá, pero si quieres se los recuerdo. Kaiser ganaría en primera vuelta, pero se refiere, digamos... Ganaría la primera vuelta. La primera vuelta, con 25%. O sea, tendría, para hacerle un referente a la gente y recordarle un poco la posición que tuvo Kast en la primera vuelta, ¿se acuerdan? De hace 4 años atrás. 29, ¿no? Ganó con 29. Algo así, sí, sacó 29. Entonces, seguido en un empate de Matei y Toá en 21%. Eso, ahora... primero la encuesta es una encuesta seria y que trabaja bien los datos y hace un análisis además profundo en términos de los grupos socioeconómicos que están apoyando a Johannes Kaiser, y yo creo que eso es lo más interesante. Primero, el nivel de penetración de Johannes Kaiser a nivel de los grupos menos favorecidos económicamente y que generalmente uno tendería a pensar o tiende a pensar, incluso a veces por prejuicio, de que votan por la izquierda. O sea, claramente Johannes está penetrando y yo creo que ahí está el problema del el frenesí que generó o que puede generar en el Frente Amplio o en las cumbias del Partido Comunista. Es decir, Johannes está penetrando en los sectores justamente menos, no en las 3 comunas del Facistán que se llaman, ¿no? Sino que al contrario, es ahí donde quizás tiene nivel menor de penetración. Más en los hombres que en las mujeres hay un porcentaje de apoyo relevante, y en los grupos socioeconómicos más desfavorecidos o con menores recursos, clase media baja, etcétera, ahí tiene un alto nivel de respaldo, particularmente entre los hombres de entre 30 y 50, y una penetración bastante interesante en los jóvenes. Sabes que en los adultos mayores de situación ABC1 no hay un nivel de penetración importante. Ahí yo creo que habría que trabajar el tema, pero a nivel, y también a nivel del Facistán, es decir, la derecha todavía
creo que sigue de alguna manera encasillada en Chile Vamos. No sé si eso se modifica y por eso que aparece Evelyn Matei de alguna manera estancada y con una cierta tendencia a la baja, no en esta encuesta, pero sí el nivel de penetración está demostrando que Johannes está transformándose en un verdadero fenómeno, lo cual, cuando tú preguntabas, Nicolás, si eso va a significar que va a tener más gente que lo va a demandar, más gente que lo va a llamar, más gente que va a querer juntarse con él, eso no te quepa la menor duda que es un efecto que va a tener Johannes en los próximos días, sino casi en las próximas horas. Sí, es complejo. Ahora, sí te puedo sumar quizá una explicación. Sí. La razón por la cual ha cambiado el eje, también representativo desde el punto de vista de lo social o del sociológico, ¿ya? Tiene que ver con que el Frente Amplio y el Partido Comunista se transformaron en el partido de los volados de las universidades. O sea, de los niños ricos que no tuvieron que trabajar nunca, que no tienen problemas de seguridad, no saben lo que es realmente tener miedo o tener que irse en micro en la noche después de pasar, o sea, viajar 1 hora y media en micro, metro, para después tener que caminar las últimas 4 cuadras muerto de miedo de que lo asalten. ¿Ya? No tienen idea. Ahora, eso se está acercando porque te darás cuenta que la criminalidad está avanzando sobre toda nuestra sociedad, pero hasta hace algo de tiempo atrás era efectivamente o estaba concentrado en ciertos sectores populares. Ahora, a esos sectores populares, el Frente Amplio y el Partido Comunista les venían a hablar en inclusive, en estúpide. ¿Ya? A los sectores populares les venían a decir, ¿sabe qué más? No, si el criminal no es el problema del criminal, el problema es que la sociedad no es suficientemente igualitaria. Le vinieron, por lo demás, lo decía Schopenhauer en algún momento, yo creo que se tomó muy mal esa cita. Decía que aquel que ya no tiene nada, por lo menos tiene patria, ¿no? Bueno, le trataron de quitar hasta la patria con el primer proceso constitucional. Absolutamente. Y eso la gente lo resiente. Entonces, se quedaron sin seguridad, se quedaron sin crecimiento económico, el empleo es un desastre, todos los servicios públicos están colapsados por la inmigración masiva que respaldó y defendió tanto Chile Vamos como el Frente Amplio, el Partido Comunista, etc. Pero no nos equivoquemos en esa materia, ¿ya? Y la gente busca una alternativa y resulta que los únicos que estuvimos siempre diciendo, ¿sabe qué más? Esta cuestión no funciona para las clases populares, somos nosotros. Y lo dijimos siempre, lo venimos diciendo 8 años, 10 años. ¿Tú lo percibes en tu relación de cercanía con los sectores populares, Johannes, esta situación? Porque uno percibe cuando es aceptado y cuando no es aceptado. Dime. Dejemos la respuesta para la vuelta de tanda, que nos están cortando la cabeza, señoras y señores. Johannes Kaiser y Pato Gajardo, estamos aquí en El Conquistador, 7 p.m. Vamos y volvemos con los auspicios y la respuesta de Johannes, si él está percibiendo eso. Don Pato hace la pregunta de nuevo para ordenar al público. Vamos y volvemos. Gracias. Soy Cristian, Puente de Cerco, con K. Hola, nuestra página es www.cerco.cl y nos pueden encontrar con diferentes tipos de proyectos y tipos de soluciones. ¿Y usted resuelve qué? Cerco. Nosotros hacemos cercos perimetrales para empresas, para privados y mejoramos la solución de seguridad, etcétera, etcétera. Eso es, don Cristian Sánchez. Cerco, con K, lo mejor de Chile. ¿Le ha pasado que factura, vende, tiene gastos, pero no sabe si gana o no gana plata? Santiago Sturla de Realbox nos ayuda en eso, ¿eso es? Así es, Nicolás. ¿Cómo estás? Nosotros, a través de la tercerización de la gerencia administrativa financiera, ayudamos a las pymes a resolver esos problemas. Que sepa si va a tener o no plata a fin de mes, ¿no? Importante proyectar tus flujos de ingresos y de gastos para poder tomar decisiones correctas. Eso, es un software y además una persona. Así es. Ahí está. Realbox.cl y descanse. Membrero, por favor, la carpa un poquito más para acá. Sí. Bueno, hoy día tenemos de pagar proveedores naturalmente. Y bueno, Kame ERP, desde mi celular, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Está en el movimiento. Cobranza, pago, está en el movimiento.
Cesio, cuidado con Júpiter, cuidado con Marte, un computer más bajo. Kame ERP me salva. Estamos en Ledú de Torre y están las novedades para que se venga para acá. Don Rodrigo, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos el plato nuevo, Sofio, que es papardelle con un pesto de pistache acompañado de speck relleno de proboleta. ¡Oh, qué bueno! Esta que es una entrada, ¿no? Como entrada. Este es Celesca, es un cheesecake de atún con galletas al ajo, que es pan de ajo acompañado de atún, aderezado con pimienta, ralladura de limón sutil acompañado de palta. ¡Oh, Dios mío! ¿Y acá? Acá tenemos el Zaccaria. Este es un fettuccine que se prepara con trufa, aceite de trufa blanca y se le agrega filete. Ya sabe, Ledú de Torre siempre con novedades, mejor que en Italia. Y el nuevo y moderno horno HE350NG con acabado negro mate tiene la mezcla perfecta de capacidad, 35 litros, y funciones para que puedas realizar una amplia gama de preparaciones como queques, pizzas, sándwich, pollo, carne, pescado, papas y otros vegetales. Posee calefactores superiores e inferiores permitiendo controlar la cocción y el dorado de los alimentos con máxima precisión. Además cuenta con timer, programador con alarma y desconexión automática y termostato regulable hasta 250 grados Celsius. Sin duda este horno cumplirá todas tus expectativas. Incluye 2 bandejas, una parrilla para cocciones con mayor flujo de calor y una pinza para poder removerlas sin hacerte daño. Elige la calidad de Sindelen y mejora tu vida. Maravilloso. Riquísimo, ¿vale? Ah, estamos en línea. ¿Estamos en redes o no, don Icle? Sí, estamos en línea. Ah, ya. Sí, están en línea en redes, pero todavía no están al aire en la radio. Estamos a... Perfecto, perfecto. No, era para preguntar algunas cosas. No se preocupe, yo le aviso cuando vamos al aire. No, si los de red están muy peligrosos. Tenemos 671 mensajes no leídos. Es impresionante, es impresionante. En serio, eres un fenómeno. Ya, oye, pero Johannes, disculpe que le haga esta pregunta no al aire, pero el chat. Johannes tiene que hacerte cargo. No, espérate. Mira, los zurdos te quieren matar y todos los aliados me dicen que presente el equipo, que presente el equipo, que presente el equipo. ¿Cachai? Que ¿Y por qué presentar el equipo? Lo presento cuando yo quiera. Cuando se le cante la gana, ¿no? Lo que te quiero decir es que un diagnóstico de algunas personas es que el Boric sale presidente, weón, y no tenía nadie preparado ni nada, y pusieron a puros picantes. Bueno, es que tampoco, y se nota que sigue igual. Sí, pero hay una diferencia esencial entre Gabriel Boric y yo. Aquí sí hay equipos, hay gente preparada para trabajar y gente que tiene experiencia en trabajar. Gabriel Boric llegó solamente con su gente de la universidad, activista. Sí. Nosotros vamos a ir a buscar. Lo que pasa es que si tú quieres llenar el Estado, por supuesto, con activistas políticos, a nosotros nos van a faltar los activistas políticos. No, claro, no, gente profesional. ¿Tienes que poner 500.000 personas? No tengo que poner 500, de hecho tengo que pedir 500.000 personas, pero no. Tengo que meter tecnócratas. Sí, lógico. Pero espérate. Pero si eso es algo que se debió haber hecho, es una lástima. Sigue subiendo la encuesta, si sigue subiendo la encuesta. ¿Y llamaría a gente de Chile Vamos, a alguien, alguna pega, algo? Pero si el que sepa hacer la pega, lo vaya a llamar. Ahora, yo te veo a ti muy... No te veo sesgado en eso. Sí. Mira, si es un servicio, por ejemplo, no tengo idea, pero el que está chequeando los puentes o que los puentes estén en orden, resulta que el mejor ingeniero calculista en esta materia es un socialista que está trabajando. ¿A quién voy a poner? Ponlo a él. Disculpen, don Nicolás, sí. Vamos al aire ahora. Señoras y señores, ya estamos de vuelta en 7 p.m. Ideas con Fuerza, compartiendo con Patricio Gajardo y con Johannes Kaiser.
Y les voy a invitar a que vayan a buscar un cafecito mientras yo saludo a los auspiciadores. Aquí están. Perdón, no estaba preparado porque estábamos cahuineando en la tanda. Nosotros cahuineamos con la gente que está en el chat, que lo escucha. Por ejemplo, la Viña Rabanal los invita a la fiesta de la vendimia. Perfecto para estos tiempos. Carmen Paz Rabanal los invita a los auditores del Conquistador. Viñarabanal.cl, el sitio para hacer sus reservas. También OPH Dental, los dentistas nuestros, donde los profesionales hacen la diferencia. Clínica OPH.cl. Ahí está la Asociación Chilena de Biomasa, que nos invita a la calefacción con pellet. Sí, simple, el pellet es el combustible ecológico limpio, eficiente y mucho más económico que el gas y la electricidad. hbiom.cl, prefiéralo. También JMD Autos, José Miguel Donoso, es JMD Autos, tu sueño en movimiento, un car boutique. No le venda su auto a cualquiera, vaya, confíe, venga, tráiganos acá su auto, nosotros lo ayudamos o llévese el suyo que lo está esperando. JMD Autos. Y Borfire, las cortinas de acero inoxidable para exteriores, zonas costeras y su local comercial protegido con Borfire.cl. Industech, también tu producción está detenida por un repuesto imposible. Industech, Global Parts and Service lo tiene, industech.us. Y Heavenworld.cl, expertos en ascensores, les presenta el ascensor Mitsubishi, que disminuyen el calentamiento global sin generar su propia energía eléctrica. 5 años de energía. Ese es el ascensor Mitsubishi que trae Heavenworth. Y Destilería Archipiélago, un saludo para Chonchi, donde está don Guillermo y todo su equipo preparando los mejores licores. Llame, pida al tiro. El gin, el vodka, la Wen 23, el licor de oro y mucho más. En destileriaarchipiélago.cl, el espíritu de Chiloé, la de los pomponales. Vamos, ¿cuál era su pregunta, don Pato? Sí, yo quería una pregunta más emocional porque efectivamente la encuesta entregó datos, pero el único que puede saber y conocer en el sentimiento, en la emoción de la gente, pero la real, es cómo eres percibido, porque la encuesta señala justamente que los sectores más populares, los que más demandan probablemente del Estado decisiones o del gobierno, para decirlo de otra manera, para que no se piense que hay una visión colectivista, y que ven que el presidente o quien ejerce la presidencia tiene más relevancia, son justamente las personas que les cuesta más llegar a fin de mes. ¿Cómo te perciben? ¿Cómo tú percibes? No cómo te perciben ellos, sino cómo tú percibes que te reciben y cuál es el nivel de conexión que tú llegas con los sectores populares. El pueblo. Exactamente. Mira, yo te diría que con el ciudadano normal y corriente de a pie. Exactamente. Tengo una muy buena conexión porque lo entiendo. A ver, ellos me entienden como alguien que efectivamente está intentando servirles. ¿Ok? Y en ese sentido me tomo en serio el tema. Y como yo me tomo en serio el tema, ellos sienten que me estoy tomando en serio el tema. ¿Me explico? ¿Cómo lo sienten? ¿Sienten que tú los escuchas? ¿Que los comprendes? Sienten que me estoy haciendo cargo de lo que les está faltando, de lo que está faltando en temas que son bastante críticos, que es, por ejemplo, el tema de seguridad. Evidentemente el tema de seguridad. El tema de seguridad, control de frontera, tema migratorio. Que estoy haciendo una oferta que es seria y que les promete a ellos una solución en un marco de tiempo previsible. ¿Ya? Yo siempre he sido bastante honesto en esta materia. Le digo, o sea, que más no existen las soluciones inmediatas, pero sí existen las soluciones que empiezan de inmediato. Entonces, hay que empezar a trabajar en eso desde el primer momento. Y creo también que, sobre todo en nuestras clases populares, en la clase media, hay algo que cierta gente ha olvidado. Uno no se viste de terno y de corbata
para impresionar a otros al mismo nivel. ¿Ya? La vestimenta y la seriedad tiene que ver con quién es tu mandante. Es decir, a mí me encanta andar de metalero, me encanta. Me encanta andar con, si no pregúntenle a mi señora, son combates eternos cuando no estoy en la pega. ¿Ya? Pero a la pega voy de traje, voy de corbata. ¿Por qué? Porque soy mandante de las personas que me eligieron. Y eso es una tremenda contradicción, o sea, entra en contradicción con lo que es esta cuestión del Frente Amplio, que es como me importa un cuesco con los que me pusieron en esta pega. Que es como una cuestión como de llegar tarde, de no importarle a la gente realmente a quienes les tienen que entregar servicio. O suponen que los pusieron a esa pega, todo les da lo mismo. Que exactamente, que todo les da lo mismo. Pero no les da lo mismo, quieren pega, quieren salud, para las clases populares, claro. Mira, tú tienes ciertas espaldas económicas, tú puedes darte el lujo de tener seguridad privada, de estar en condominio, te puedes dar incluso el lujo de blindar tu automóvil, te puedes dar muchos lujos, ¿ya? Pero el que no llega a fin de mes depende de la seguridad pública. El que no llega a fin de mes depende de la educación pública, de la salud pública, depende de que haya control de fronteras para que no le quede la escoba con la droga en el barrio. Depende de que Gendarmería funcione, que las cárceles funcionen, de que tribunales funcionen. Depende de lo público. E irónicamente, aquellos que somos más críticos de lo público, estamos ofreciendo una solución para reactivar lo público, que es recortar todo aquello que está haciendo inviable su funcionamiento. Mientras que los que supuestamente están a favor de fortalecer lo público, lo que han hecho es destruirlo. Destruyeron la educación pública, han destruido la salud pública, destruyeron la seguridad pública, todo. Lo han despedazado. Entonces, se produce entonces una contradicción que podría ser incluso una contradicción ideológica, ¿ya? Que nosotros los nacional libertarios, siendo muy críticos del Estado, entendemos que hay funciones básicas del Estado que tiene que cumplir. Y estamos dispuestos entonces a recortar en las funciones que no son básicas del Estado para echar a andar de nuevo el aparato del Estado ahí donde tiene que responder. Desde un punto de vista pragmático, porque no podemos transformarlo todo en anarcocapitalismo, esa cuestión la tenemos clara. Mientras tanto, la izquierda hace lo contrario. Privatiza la seguridad. La izquierda está privatizando la seguridad en este país. Está obligando a la gente a defenderse ellos mismos. Y le obligan a las concesionarias de carretera a... Ya no es Carabineros, sino es la concesionaria la que tiene que preocuparse, los malls, los propios propietarios. Le dicen a la gente, ¿sabe qué más? Arréglesela usted mismo. Literalmente privatizan la seguridad, están privatizando toda la salud, porque el que puede se arranca al sistema privado, ¿ya? Y están privatizando la educación, porque el que puede también se arranca al sistema privado. Pero no están entregando ni siquiera ahí los instrumentos a la privatización, porque si tú consideras eso, o sea, uno podría pensar que los guardias de los malls deberían tener por lo menos algunas atribuciones. O sea, te empujan hacia allá, pero castrado. Es una privatización Exactamente. Castrada. Ajá. O como, por ejemplo, las empresas públicas. Las empresas públicas en la práctica fueron privatizadas. Codelco ha sido privatizado. Me dirán, ¿cómo? Bueno, pero si se quedó en manos de los ejecutivos, de los políticos, y apenas entrega lucas al Estado, ahora nos cuesta lucas. Alguien se quedó con esa empresa. La privatizaron. Lo que pasa es que no pasó nunca por una ley y la gente no lo notó hasta que empezaron a pasar las pérdidas. Y ha pasado con otras empresas públicas también. ENAP, la empresa nacional del pituto, es un ejemplo maravilloso de eso. ¿No? Enami, cerraron ventanas. Que una de las razones para tener una empresa pública en esa materia era el impacto, no solamente era el impacto social que significaba tener una cierta capacidad industrial. O sea, yo estando en contra, pero era la explicación, era la excusa. No. Le doy un dato, muchachos, porque yo por la hora, que me parece interesante,
Tiempo, don Pato, se acabó el programa. No. Perdón, gracias, don Pato, está bueno. para una Entretenido. reflexión de día Mira, viernes. en esta semana hemos aprendido todo. Uno escuchar y otros ya me quieren mi desorden y todo. Así que, pero don si Pato, nada, por favor. a ti te adoran, Nico, no seas así. Ya, mira, escucha esto. Chile cae en el informe mundial de felicidad. Pasó del lugar 38 al 45. O sea, somos los chilenos cada día menos felices. Menos felices. De hecho, a comienzos del 2010 acá, estábamos en el lugar 24 y ahora estamos en el lugar 45 de 127 países más o menos que se analizan en eso. Y como decían en el Happening con Jai, el ascensorista que decía, bajando. Oye, y Finlandia, que no tiene luz. Finlandia, que no tiene luz, es mucho más feliz. Una de las razones, leía ahí, me informaba, que los gallos se han obsesionado en la vida segura. Primero, la seguridad, lo que influye en nuestra calidad es la sensación de la seguridad para del la riesgo, de la gente. claro, del riesgo que tenemos, cómo ha cambiado, andamos todos aterrados, andamos mirando a otros lados, claramente influye en que no seamos más felices. Y detalle de los irlandeses de Finlandia, perdón, a pesar de la oscuridad, porque me acordé de un dato que es bien dramático que tenía yo alguna vez, que Aysén, que tenía 300 días nublados de los 365, era el lugar con los más altos índices de suicidio. Te fijas por cómo te influía el nublado como un componente. No tengo el dato estadístico, no sé, no es pueril lo que estoy diciendo, tiene una base científica para que lo estudien, no lo tengo aquí. Pero Finlandia, siendo sin luz, han conseguido igual estar en los primeros lugares de felicidad con parques, con deportes, con cosas así. Era muy interesante. No tengo todo el informe, pero uno de los elementos es la seguridad. Nico tiene toda la razón. Una de las cosas que valoran, y no hablo más, una cosa que valora más la gente para ser feliz es justamente poder salir a la calle, poder hacer vida familiar, poder ir al cine tranquilo, eso. ¿Ah? En serio. Ya, pero imagínate, si nuestra gente, sobre todo los más desposeídos, han perdido todos los espacios públicos. Si no puedes ir a un parque, no puedes salir a trotar a partir de cierta hora, los espacios públicos ya no son de la gente. Entonces, cuando tú pierdes tus espacios públicos, que son, mira, en Latinoamérica, los espacios privados muchas veces son para aquellos que se pueden dar el lujo, ¿de acuerdo? Para poder vivir bien, etc. Los espacios públicos en Europa te compensan mucho la falta de espacio privado, porque son muy buenos. Así es. Sí. Ok, pero en Chile los espacios públicos, en primer lugar, bueno, lamentablemente la gente tampoco los cuida especialmente bien, ¿ya? Pero han sido tomados por grupos delictuales y gente de malas costumbres, y no tenemos carabineros para proteger también los espacios públicos. Pues tenemos los carabineros en la práctica como bomberos, y reaccionando al delito aquí, al delito allá, pero no los tenemos necesariamente ocupando espacio, porque no tenemos tampoco suficientes carabineros. Entonces, se ha degradado el espacio público para la gente normal y corriente. Ya no es de ellos. Salir al espacio público es un riesgo, sobre todo a partir de cierta hora. Entonces, ¿cómo no va a tener eso un impacto en la calidad de vida de la gente? Evidente. La seguridad tiene impacto en todo. O sea que hay que partir por ahí. Johannes. Todo el resto es secundario. Mira, la razón por la cual existe un Estado es para proteger la vida y la propiedad de sus miembros. Todo el resto son extras que se van sumando a lo largo del tiempo. En la defensa, la seguridad y la justicia. Ese es el origen. Si tú no eres capaz de cumplir con defensa, seguridad y justicia, ¿por qué te andáis dedicando a las ideas de género? ¿Ya? Pues si no eres capaz de responder lo más básico, ¿para qué andáis gastándote la plata en porno trans? En cultura, que no tiene nada de cultura, por lo menos. Ese es el punto. Y la gente lo está resintiendo. Y está resintiendo porque lo que tú ves es una retirada del Estado de los espacios que son esenciales de él, y una penetración del Estado en espacios donde el Estado nunca debiese meterse. ¿Por qué? Porque hay una beta totalitaria también en este Estado, en la doctrina detrás.
Entonces se meten en cosas que no se deberían meter y en las cosas que deberían meterse no se meten. Oye, quiero meter los dedos en la llaga en los últimos 2 minutos del surderío de los mensajes que recibí hoy día, aterrados por tu alza, y el pegoteo que vi automático con Milei como loco. Entonces, a Milei dicen, Kaiser es igual a Milei, va a cortar el gasto público y esto va a ser el caos. Queda 1 minuto y medio. Hoy estuve con el te quiero ministro echar parafina Sturzenegger. para que contestes, pero hoy estuve iba a en una preguntar eso reunión con el- y no sé qué pasó con Evelyn Matei, que estás de titular en EMOL y todo, pero si puedes contestar esas 2 cosas antes de irnos. Te digo solamente una cosa. Hoy día estuve en una reunión con el ministro Sturzenegger, que es el encargado de la desregulación en Argentina, y el que va buscando cosas donde recortar, especialmente también leyes inútiles, normas fenecidas y cosas por el estilo, para limpiar esta maraña que han armado. El choreo. Y me dio excelentes ideas y por lo demás me comentó un método que vamos a ir a observar. Vamos a mandar a un par de observadores nuestros para que vayan a Argentina y se den una vuelta, le peguen una ojeada de cerca. El método que están aplicando allá. Y sí, si alguien tiene susto de que vamos a recortar el gasto inútil, el latrocinio, el abuso generalizado que están haciendo con las plata del Estado, está bien. Tengan miedo porque tienen razón de tener miedo. Vamos a parar el latrocinio generalizado de las finanzas públicas. Eso sí. Bien. Señoras y señores, ha sido un viernes. Está claro, ¿les quedó claro? Quedó claro. Ya. Don Johannes, buen fin de semana. Voy a Constitución yo a actuar mañana. La gente de Constitución, vayan todos al teatro porque a beneficio de los bomberos y a beneficio de mi hermano Fernando, que cobra un poco de plata, pero yo no. Y los bomberos buenos, pues a los bomberos hay que ayudarlos. Así que estamos en Constitución. Llamen a los bomberos. En Pass Line está el show para que compren las últimas entradas. Y don Pato, usted se va. Viene una academia sábado y domingo, algo así, va a venir algo. Pues va a venir muchas vienen, pero no, la academia yo cada día creo menos, pero lo que interesa es más que nada ver las tendencias de todas. ¿A dónde se mueve el baile? Es lo que tienen que observar. Sí. Ya, don Johannes, ¿y usted va a estar tranquilo el fin de semana o tenéis más actividad que candidato? Mire, yo perfectamente tranquilo, ¿por qué? Porque el tema de las encuestas son tan contradictorias que ya me tienen sin cuidado. O sea, tengo cifras tan contradictorias que no sean a cual creerle, así que mejor no le creo a ninguna y sigo haciendo mi trabajo ordenadito, así como corresponde. Estupendo. Ya. Gracias, chiquillos. Chatean tanto que es difícil leerlo, pero ya les voy a agarrar la mano a todos los que chatean. Muchas gracias. Impresionante. Nos vemos el lunes si Dios quiere. En reunión de pauta a las 5:30, Nicolás. No 5:30. Sí. Reunión de pauta. Reunión de pauta. Vamos. Sí. Chao, chiquillos. Gracias. Chao.